Buenos días. Ahora vamos a trabajar con lo que es el cálculo de la corriente en un circuito serie. Debemos recordar que la corriente en un circuito serie es la misma que fluye a través del circuito para todos sus componentes. Para que haya una corriente siempre debe haber una carga, que en este caso la carga viene siendo la resistencia de cada uno de los circuitos. Aquí podemos ver que tenemos 4 circuitos con diferentes resistencias y con diferentes voltajes. Para nosotros calcular la corriente que circula dentro de él para posteriormente hacer otro tipo de cálculos, debemos de utilizar lo que es la ley de Ohm, lo que les mencionaban en el aula. Recordemos que es la pirámide, que nosotros tenemos que despejar aquí la fórmula que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a calcular lo que es la corriente del circuito, así, porque tenemos dos valores, lo que es el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Entonces nuestra incógnita viene siendo la corriente. Vamos a hacerlo para el circuito 1. Realmente es algo muy sencillo. Aquí el circuito 1 nos dice que tiene un voltaje de entrada de 9 volts y una resistencia 1 de 50 ohms. Entonces, si nosotros tapamos lo que queremos calcular, que es la I, nos queda que la fórmula para calcular la I, que es corriente, es igual a voltaje sobre resistencia. Y su resultado, su unidad de medida será en amperes. Vamos a desarrollar este. Aquí nos dice que es la I es igual a V sobre R, donde V vale 9 volts y la resistencia vale 50 ohms. Al hacer la división de 9 volts, son 9 volts entre 50 ohms, nos da un resultado de 0.18. Dijimos que la unidad de medida de la corriente es en amperes. Entonces, con un voltaje de entrada de 9 volts y una resistencia de 50 ohms, obtenemos una corriente de 0.18 amperes. Esa corriente, esos 0.18 amperes, son los que circulan dentro de este circuito. Y será el mismo, así hubiera otra resistencia aquí y otra resistencia acá, o las resistencias que hubiera, la corriente sería la misma. Vamos con el siguiente. Igual, vamos a calcular corriente, es igual a I, voltaje sobre resistencia. Aquí nuestro voltaje es de 5 volts, nuestra resistencia es de 100 ohms. Ahora sí, igual, vamos a hacer el cálculo. Son 5 volts entre 100 ohms. Nos da un resultado de 0.05 amperes. 0.05 amperes. 0.05 amperes que van a circular por todo el circuito. El siguiente, igual vamos a calcular la corriente, es igual a I es igual a V sobre R, donde V son 24 volts y R son 10 kilo ohms. Aquí lo que vamos a hacer, el pasito extra que vamos a hacer es los 24 volts sobre, como son kilo ohms, hay que convertirlos a ohms. Entonces 10 kilo ohms equivalen a, acuérdense que la K son 3 ceros, a 10.000 ohms. Si nos regresamos, son 24 entre 10.000, 0.0024 amperes. 0.0024 amperes. La corriente que circula por este circuito son 0.0024 amperes. Recuerden siempre poner la unidad de medida, porque si no ponen la unidad de medida, el resultado va a estar mal. Corriente en amperes, voltaje en volts y resistencia en ohms. Vamos con el tercero. Nos dice que siempre hay que poner la fórmula. Para yo hacerles válido el resultado, tiene que ir desarrollada. No me pongan nada más el resultado. Aquí nuestro voltaje de entrada son 12 volts sobre una resistencia de 220 kilo ohms. Vamos a aplicar lo mismo, 12 volts y los 220, recuerden que la K vale 3 ceros, 1, 2, 3. Ahora sí, son 12 volts entre 220.000 ohms. Tenemos 0.00054 amperes. 0.00054 amperes. Esa viene siendo la corriente que circula por aquí. 0.00054 amperes.
Esa es la manera de calcular la corriente. Ahorita nada más con una resistencia. El día de mañana, ya en la próxima actividad, la vamos a hacer con 2 resistencias y 3 resistencias, porque posteriormente tenemos que calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Pero ahorita por lo pronto vamos a trabajar con el puro cálculo de la corriente. Les voy a dejar unos ejercicios para que lo realicen. Recuerden que tienen que tener el procedimiento desarrollado, si no, no se lo voy a realizar.